a compartir la palabra. Y los niños pueden pasar a sus aulas, por favor. Gracias. Buenos días. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Buenos días. ¿Sí? ¿Qué dicho? Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes hoy, como lo mencionaba el hermano Carlos, el pastor y la familia, su esposa, no están con nosotros hoy porque están de luto. El hermano del pastor y también miembro de esta iglesia y nuestro hermano en Cristo, el hermano del pastor falleció, entonces hoy se encuentran en pues, todas las actividades correspondientes, ¿verdad? Para que estemos orando por él, por su familia y por la familia del hermano Roy, así se llamaba el hermano del pastor. También estamos un poquito mermados aquí por la izquierda, porque uno normalmente se ubica acá por la izquierda, nos hace falta la familia de don Ricardo, ¿verdad? Su mamá también falleció y también hoy se encuentran en las actividades correspondientes. También orar por ellos y pedir que en medio de toda esta situación, primero que el Señor les muestre su mano poderosa, ¿verdad? Y que en medio de todo esto, pues también se cumplan sus propósitos. Hemos venido hablando con el pastor acerca de dones espirituales. Debido a la ausencia del pastor, no vamos a continuar hoy con el tema, sino vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a cambiar el tema. Algunos pensarán, hoy es capítulo de relleno para aquellos que les gustan las series o los anime. No, con el Señor no hay rellenos, todo hay un propósito. Entonces hoy vamos a ver otro tema, pero sí vamos a mencionar algo acerca de los dones, entonces va a estar un poquito relacionado. Yo le invito a que esté conmigo y ojalá podamos explicar o exponer el mensaje de la mejor manera. Al mensaje le pusimos con este título un poquito extraño, porque se opone, ¿verdad? Administradores de lo eterno en lo finito. Ya vamos durante el mensaje a explicar por qué administradores de lo eterno en lo finito. Nuevamente le invito a que me acompañe. Y vamos a orar primero para poner este tiempo en manos del Señor, ¿de acuerdo? Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pedimos por los que vienen de camino que les traigas con bien. Te pido, Señor, por este servidor, este humilde servidor que lo que busca es llevar gloria a tu nombre, Señor. Utilízame, ayúdame a expresar el mensaje de la mejor manera. Por cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, para que también pongas en ellos, en sus mentes y en sus corazones, esa receptividad que necesitamos para escuchar tu voz, estar atentos, Señor, y que nada nos distraiga, Padre. Sabemos que el enemigo nos va a intentar distraer, pero ayúdanos, Señor, a mantenerlo siempre controlado y a que eso simple y sencillamente sea una distracción y no un obstáculo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy iniciamos, hermanos, con una pregunta, más que todo como una reflexión. Nosotros hoy nos reunimos acá, en estas cuatro paredes, entre estas cuatro paredes, con un propósito, ¿verdad? Y muchas veces olvidamos el propósito de por qué hacemos las cosas, ¿cierto? Y esto, pues, es relativamente normal. Si yo hoy les pregunto a ustedes, y no es para que me respondan, es para que reflexionemos y pensemos, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué vinimos acá? Y cada uno, mientras está pensándolo, vamos a lanzar algunas ideas. Tal vez pegue alguna, tal vez no. Algunos estarán pensando, vine porque es algo que hago todos los domingos. Vine porque traigo a mis hijos a la escuelita dominical para que ellos escuchen de Dios. O a mis nietos, o a mi sobrino. Vine a acompañar a mi esposa, a mi mamá, a algún familiar. Vine porque la palabra de Dios dice que debo congregarme. O algunos, ojalá que no sea así, pensarán, realmente no quería venir, pero me trajeron. Y algunos, tal vez, sí tendrán el propósito correcto, y es el que queremos traer y mencionarlo. Que es que nuestro propósito, mientras como hijos de Dios, mientras estemos en la tierra, no solo es venir a la iglesia, es llevar gloria a Dios. Ese es el propósito general de nosotros como iglesia, llevar gloria a Dios. Llevar gloria a Dios cuando vengo a la iglesia, sí, cuando vengo a la iglesia llevo gloria a Dios. Ese es nuestro propósito general. Ahora,
quiero que analicemos un poquito este propósito. ¿Por qué? Porque, nuevamente, a veces se nos olvida. Si nosotros decimos, ¿por qué en el momento que yo acepto la obra de Cristo en la cruz y la Biblia me enseña que Dios me da potestad de ser llamado hijo de Dios? ¿Por qué permanecemos acá? Es decir, podríamos decir, bueno, ojalá, y a veces, o sea, en este mundo encontraremos aflicción, nos dice la Biblia, ¿verdad? Y muchas veces quisiéramos estar con el Señor antes de estar acá. Así es. Pero ¿por qué estamos acá? ¿Verdad? Ahora, claro, sería muy extraño predicar un evangelio donde usted dice, reciba a mi Señor y dentro de 2 días, 3 días muere. No, ¿verdad? No tiene como mucho sentido. Pero justamente el propósito es porque algo tenemos que hacer acá. Y ese algo ya lo mencionamos, es llevar gloria a Dios. Pero mientras vivimos, yo creo que el apóstol Pablo también en algún momento analizó este propósito y concluyó lo que nos dice Filipenses 1:21. Ahí está en pantalla. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, mientras estoy vivo, mientras estoy acá, tengo un propósito, que es servir a Cristo, llevar gloria a Dios. Ahora, ¿por qué queríamos traerlo a memoria? Porque simple y sencillamente muchas veces se nos olvida. Y esto creo que nos ha pasado a todos. Normalmente entramos, como dicen uno, en automático y hacemos las cosas en automático y se nos olvida el verdadero propósito. Y algunos pensarán, pero ya yo lo sabía. Sí, la idea no es que lo aprendan, la idea es que lo recordemos. ¿Y por qué? Porque es que a veces se nos olvida. Y es justamente de lo que vamos a estar intentando hablar hoy. Antes de entrar en el tema de lleno, tenemos que poner en perspectiva una cosa. Nosotros vivimos en un mundo caído. Es decir, todo el sistema, en todo lo que nos desarrollamos en este mundo, no fue como originalmente Dios lo ideó. Vivimos en un mundo caído. Por lo tanto, todas las cosas que se crean en este mundo para poner orden son caídas, son diseñadas por el hombre. ¿Cómo qué? El sistema económico, el sistema laboral. Yo no creo que Dios, bueno, si cuando lleguemos a la gloria y le preguntemos, yo no creo que Dios haya diseñado que una tercera parte de nuestra vida se vaya trabajando. No lo creo, pero así es, una tercera parte de nuestra vida se va trabajando. Los sistemas de salud, los sistemas de liderazgo, que es lo que hoy llamamos política, que más ejemplo de eso, ¿verdad? Que es un sistema totalmente caído. Y pues bueno, este sistema, de alguna forma, está diseñado para justamente alejarnos de los propósitos divinos. Es decir, mientras trabajamos, mientras tal vez tenemos alguna enfermedad, mientras voy al seguro social, mientras voy a una cita, perdemos tiempo valioso y demás, que eso nos va alejando de los propósitos divinos. Ahora, claramente, Dios no nos desampara, ¿verdad? Dentro de este sistema, Dios sigue utilizando el sistema para cuidar a sus hijos y para que su palabra y su ministerio pues siga avanzando. No era el diseño divino, pero Dios lo está utilizando también. Ahora, con esto no quiero que salgamos del culto con una mano arriba diciendo, abajo el sistema. No, ¿verdad? No es esa la idea. Es simple y sencillamente recordar que nuestro día a día nos separa de Dios. En lo que nos desarrollamos nos separa de Dios. Ahora, por esto es muy importante que estemos constantemente de la mano del Señor para que cuando nuestro camino se vaya desviando, el Señor lo corrija. Es muy importante. Hay un libro muy interesante, si alguno lo ha leído, tal vez podrá ubicarlo, que se llama El hombre frente al espejo. No sé si alguno lo ha leído, de Patrick M. Morley. Patrick M. Morley hace una reflexión muy interesante con respecto a justamente el sistema. Y describe el sistema. Cuando hablo del sistema creo que quedó claro, ¿verdad? Es el tema de, todo lo que hay en este mundo, todo lo que el mundo, en lo que la Biblia diría, todo lo que el mundo nos ofrece. Morley describía este sistema como una carrera de ratas, así la llama, una carrera de ratas. Donde la ilustración que utiliza es literalmente una ratita en su rueda de ejercicios. Si algún momento ha tenido un hámster o algún roedor como mascota, lo va a ubicar. ¿Qué es lo que hace el hámster?
para ejercitarse. Y normalmente los veterinarios dicen, claro, hay que tener la ruedita porque si no se vuelven obesos y se mueren, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el hámster? El hámster se sube a la ruedita y comienza a correr. A correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Y lo más interesante es que no sabe cómo detenerse. Si ustedes los observan, ellos intentan totalmente detenerse en el momento, pero la inercia de la ruedita los hace dar como 3 vueltas y luego los expulsa de la rueda. No sé si lo ubican. Pues bueno, Marley utilizaba esta carrera de ratas y la comparaba con el sistema. Y dentro de esta analogía que utilizaba Morley, nosotros somos las ratas. Las rueditas del sistema. Y cuando queremos salirnos del sistema, probablemente nos expulsa y es doloroso. Ahora, ¿cuál es este ciclo que se asemeja a la carrera de ratas? Ahora sí traído ya más a la realidad. Normalmente el hombre entra en un círculo agotador que es trabajo, consumo y endeudamiento. Trabajo mucho porque según yo necesito muchas cosas, entonces consumo mucho y puede ser que mi trabajo no me alcance y por eso me endeudo. Y cuando me endeudo, el ciclo comienza, porque ahora necesito nuevamente más recursos para nuevamente consumir y probablemente para nuevamente endeudarme y el círculo ahí va. Entonces esta es la carrera de ratas, no tiene un fin. A esto es lo que nos empuja lo que el mundo nos ofrece. Y la única manera de no caer en este ciclo, que lo que busca es atraparnos. Ahora, este ciclo tiene muchas otras subciclos, por así decirlo, pero en general es esto. No, la idea no es hablar de esto como tal. Pero la única manera de no caer en este ciclo y atraparnos es justamente teniendo claro nuestro propósito. O sea, si nosotros tenemos claro nuestro propósito, por qué el Señor me tiene aquí, por qué el Señor me da lo que me da, yo no caigo en este ciclo. Claro, el ciclo nos va a traer, nos va a llamar, pero nosotros no somos de este mundo. Como lo mencionamos, Dios tiene un propósito general para la iglesia, para todos sus hijos, pero también hay un propósito específico para cada uno de nosotros. Entonces, si quisiéramos verlo así, de ese objetivo en general se desprenden objetivos más específicos. Y en esta mañana lo que quiero es, por así decirlo, es escalar o irnos una escala más abajo de este propósito general. Y queremos también traer nuevamente a memoria el propósito que tiene Dios para mí en cuanto a las cosas que Él me da. Y esto es justamente lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí en las cosas que Él me da? Entonces, hermanos, durante esta hora y media, es mentira, no es hora y media, lo que vamos a hacer es ver esto. Ojalá, espero que el mensaje se pueda entender. Ya oramos y le pedimos al Señor, está en manos del Señor. Y lo que quiero es nuevamente que recordemos nuestro rol dentro de este mundo y descansar en ese rol que Dios tiene para nosotros, para que no nos veamos metidos justamente en esta carrera de ratas. Nuestro rol. Lo primero que debemos entender, hermanos, es cuál es nuestro rol con respecto a las cosas que el Señor me da. Cuando digo cosas, me refiero a cualquier cosa, ¿verdad? Me refiero al dinero, a la casa, a las vacaciones, al puesto de trabajo, a mi puesto mi puesto en el trabajo, las responsabilidades que tengo, el prestigio, el reconocimiento, la reputación, todo lo que Dios trae a mí, me refiero a cosas. No me refiero solamente a cosas materiales. Y ahora, en la Biblia nos enseña cuál debe ser nuestro rol ante todo esto. ¿Cuál creen ustedes que es? Viene ahí, ya lo soplé. No, ahí. Es justamente ser un administrador, ser un mayordomo. Ahora, ¿qué es un mayordomo? Hay que tenerlo claro, porque muchas veces pensamos que mío es lo que está a mi nombre, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que no, que nosotros somos mayordomos de lo que el Señor trae a nosotros. Ahora, ¿qué es un mayordomo? En los textos originales, la palabra mayordomo
es la que se llama, o es la que se pronuncia, ahí me disculpan por el griego, oikonomos, que simple y sencillamente es un distribuidor de la casa o un supervisor, es decir, una persona que administra. Así es como la Biblia, ese es el rol que nosotros tenemos según la palabra de Dios en cuanto a las cosas que administramos. Ahora, en la Biblia podemos ver, históricamente, podemos ver que las personas que tenían muchas propiedades, que tenían muchas cosas, y muchas propiedades son animales, siervos, inclusive hasta esclavos, eran propiedades de las personas, tenían muchas cosas, necesitaban administradores. ¿Por qué? Porque tenían tanto que no podían hacerlo solos. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban una persona de confianza y básicamente le ponían en sus manos la potestad de poder administrar sus bienes. Entonces, era como el dueño, pero no era el dueño. Entonces, ¿qué significa esto? Que esa persona eventualmente pues tenía un salario, ¿verdad? Tenía un salario y como tal debía rendir cuentas por su mayordomía. Y en la Biblia podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? De este tipo de mayordomía o mayordomos. Habían mayordomos de segadores, o sea, como por así decirlo, lo que hoy llamamos los supervisores de los segadores, podríamos decirlo así. Había mayordomos de pastores, e inclusive hasta los reyes tenían mayordomos de sus bebidas. Se les llamaba coperos, ¿verdad? Y este copero literalmente administraba la bebida del rey. O sea, buscaba primero que la bebida no estuviera envenenada y servía la bebida al rey y servía la bebida a los invitados del rey. Entonces, primeramente para ser mayordomo, el dueño debía tener confianza y luego esperaba recibir de ese mayordomo réditos, ganancias y buenos resultados, o sea, un buen mayordomo. Los cuales claramente estos buenos resultados venían de una adecuada administración. Y ahora podemos mencionar, por ejemplo, algunos ejemplos de mayordomía. José, cuando estaba en Egipto, cayó en gracia ante Potifar, el oficial de Faraón, y dice la Biblia que el oficial de Faraón puso en manos de José todas las cosas que tenía y dice que él se preocupaba únicamente por lo que comía. No se preocupaba por más nada. Ok, José era un mayordomo. También vemos el caso o el ejemplo de Nehemías. Nehemías era copero del rey Artajerjes, uno de los emperadores del imperio persa, probablemente el más grande de su época. Entonces, eran grandes responsabilidades. Los mayordomos tenían una gran responsabilidad. Hoy no utilizamos la palabra mayordomos, hoy utilizamos la palabra administradores. Ya casi no se usa esa otra palabra. Pero en esencia es básicamente lo mismo. Y si lo analizamos, ¿qué es lo que sucede hoy? Hoy un montón de personas tienen mucho dinero, ponen una parte de capital, hacen una junta directiva, una junta de accionistas y van y buscan un administrador que administre su empresa. ¿Y qué le piden a ese administrador? Réditos, utilidades, ¿verdad? Entonces, básicamente, en esencia es pues lo mismo. Ahora, cuando afirmamos que somos administradores de las cosas de Dios, es porque partimos del hecho de que creemos en Dios, ¿cierto? Sí, ok. Creemos en Dios, creemos que hay un ser supremo. Y como hay un ser supremo, nuestra teología nos dice que nos debemos a Él y que todo es de Él y para Él. Entonces, tratar de convencernos de que nosotros somos solamente administradores de las cosas que Dios nos da, y si hoy tenemos un conflicto en cuanto a esa forma de pensar, es porque tenemos un conflicto serio en cuanto a cómo vemos a Dios. Porque reconocemos intrínsecamente que lo que nos sucede, recibimos, se nos quita, es por voluntad de Dios. Ahora, hay que aclarar también, muchas veces recibimos cosas que no vienen de Dios, vienen de nuestra terquedad, pero eso es otro tema aparte, ¿verdad? Muchas veces no es lo que Dios nos quiere dar, pero lo buscamos tan insistentemente que Dios deja que nos sucedan cosas para que aprendamos. Pero eso es otro tema. Vamos a ver, hagamos un ensayo. Si yo les pregunto hoy, ¿alguno me puede decir algo en este rato, desde que se levantaron hasta el momento que vinieron a la iglesia, que Dios le haya dado y que para usted sea una bendición? Vamos, alguien, participe, algo. ¿Qué nos ha dado Dios en esta mañana que estamos aquí? Algo, cualquier cosa. ¿Qué nos ha dado? La salud. ¿Qué más? Alimento. ¿Qué más? Un nuevo día.
un nuevo día. Entonces es fácil. Todo eso lo obtenemos de Dios, ¿cierto? Entonces ahí no hay discusión. Todos los cristianos creemos, y así lo vemos, porque la Biblia nos lo enseña. En Génesis 2:15 podemos ver algo que el Señor entregó a la humanidad, que fue el planeta, la tierra, la creación. Entonces, a partir de este punto, nosotros le debemos todo a Dios. Sin la voluntad de Dios no estaríamos hoy acá. Y entonces aquí es donde yo le llamo a esto el encadenamiento de las cosas. Porque algunos dirán, no, yo tengo mi trabajo porque soy muy inteligente y porque me esfuerzo todos los días para tener ese trabajo. Pero pregunto, ¿quién le dio la salud para tener ese trabajo? ¿Quién le dio esa inteligencia? ¿Quién lo formó para poder desempeñar ese puesto? Entonces, ven, a eso es lo que yo llamo el encadenamiento de las cosas. Al final, el primer eslabón de esta cadena de cosas que yo tengo, al principio, perdón, es Dios. Entonces, hermanos, simple y sencillamente, Dios nos da todo. Y en el caso de Génesis 2:15 nos dice que Dios entregó la tierra, bueno, puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Otras versiones dicen que para que lo cultivara y lo cuidara, y otras para que se preocupara de él y lo custodiara. O sea, para que lo administrara, para que administrara la creación de Dios. En Primera de Crónicas 29:14 nos dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, ídolo recibido de tu mano te damos. Igual, ahí también en 29:16, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Este es David reconociendo que todos los preparativos que estaba haciendo para la construcción del pueblo venían de Dios. Entonces, David tenía esto claro. Todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, viene de Dios. Y simple y sencillamente, lo que David está haciendo, de lo tuyo, te estamos volviendo a dar. ¿Por qué? Porque el propósito era construir el templo que después iba a construir Salomón. Entonces, ¿qué nos pertenece? ¿De qué somos dueños? Pensemos, ¿de qué somos dueños? Creo que está claro, de nada. Esa debería ser la respuesta correcta. Nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores de las cosas que Dios pone en nuestras manos. Y si, hermanos, lo analizamos, este rol que Dios quiere para nosotros nos debe hacer descansar. ¿Por qué nos debe hacer descansar? Porque no deberíamos preocuparnos por lo que tengo o por lo que no tengo. Deberíamos preocuparnos por ser buenos administradores. Y entonces aquí probablemente muchas de nuestras cargas de estrés, de tensión, de que si hago esto, ¿cómo me va a ir? Deberían ir desapareciendo. No significa que seamos, y ya lo vamos a ver, malos administradores. Lo que quiero decir es que debemos descansar en nuestro rol. Pero si somos buenos administradores, somos diligentes, temerosos, y los resultados no se dan, entendemos que es porque Dios no lo quiso, porque Él es el dueño. Entonces, si Dios pone algo en mi mano y yo lo administro de forma correcta y tal vez los resultados no se me dan, es porque simple y sencillamente Dios no quiso que el resultado se diera o no quiso que se diera en ese momento. Y seguimos descansando en nuestro rol de seguir administrando. Yo creo que esto lo podemos ver muy claro en el pensamiento de Job. Por ahí Charlie lo mencionó al inicio. No nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Dios lo hizo así. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job entendía que él era un administrador, nada más. Y ojo, Job dijo esto no después de perder las propiedades, ¿verdad? O sea, si leemos Job, dice que cayó fuego del cielo y consumió a los ganados. Gracias. Dice que vino un ejército y mató los camellos. Dice que sus hijos estaban haciendo una fiesta y vino un viento y les botó la tienda y los mató a todos. O sea, Job no había perdido las propiedades, había perdido a su familia, a sus hijos. Y después dijo esto. Entonces también es interesante, no somos solamente administradores de cosas, de objetos, somos también administradores de
personas, de hijos. Y es parte de lo que vamos a hablar. Ese es el segundo punto. Administradores no solamente de lo material. Es importante también tener presente que no solamente administramos cosas materiales, como lo hemos hablado. La Biblia nos enseña que nos ha confiado otro tipo de cosas. Veamos qué otro tipo de cosas nos ha dado Dios y que a veces olvidamos. Dones espirituales. En 1 de Pedro 4:10, si alguno lo tiene por ahí verlo, si no está acá. Y hemos hablado de los dones espirituales ya ampliamente. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. O sea, póngalo al servicio de otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces somos administradores también de los dones que Dios pone, de los dones espirituales. Y claro, también somos administradores de talentos que Dios nos da, de habilidades que Dios nos da, de todo eso también somos administradores. La palabra griega utilizada aquí para don es la misma que se utiliza cuando se hace la lista de los dones espirituales, que es charisma o charisma, utilizada cuando se da la lista de los dones espirituales. Y la palabra administrador que viene ahí, adivinen cuál es. La misma que se utiliza para mayordomo o economos. Entonces, la Biblia nos enseña que somos administradores también de los dones espirituales. Y ya vamos a profundizar cómo deberíamos administrar esos dones espirituales. ¿De qué más somos administradores? Del tiempo. Somos administradores del tiempo que el Señor nos da. El tiempo es importante tenerlo claro. El tiempo solo existe en este plano terrenal. Para Dios no existe el tiempo. Dios no se sujeta a la ley del tiempo, no se sujeta a la regla del tiempo. Dice que la Biblia que para Dios, 1000 años como un día y 1000 días como 1000 años. O sea, Él no tiene tiempo. Entonces, normalmente no, lo que deberíamos asociar es que cuando hablamos de que somos administradores del tiempo, somos administradores de la vida, somos administradores de nuestra vida, de cómo invertimos nuestra vida en esta tierra. En 1 Corintios 6:20 podemos ver que la palabra de Dios nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces mi vida no es mía, es de Dios, porque fui comprado por precio. ¿Por el precio de quién? De Cristo. En Colosenses 4:6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Los de afuera se refiere a los no creyentes. Entonces lo que la Biblia nos dice es, aprovechemos ese tiempo, aprovechemos esas oportunidades que tenemos con los no creyentes. ¿Para qué? Para hablar de Cristo. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Básicamente lo que nos dice es, Dios, enséñanos a evaluar el uso que damos del tiempo. Cuando nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, es enséñanos a evaluarnos cómo utilizamos nuestro tiempo. Que traigamos revelación a nuestros corazones. O sea, ¿estoy buscando a Dios con mi tiempo? ¿Estoy evaluando mi tiempo y dentro de toda la evaluación que yo hago del tiempo que utilizo día a día, estoy trayendo sabiduría a mi corazón? ¿Estoy buscando la presencia de Dios? ¿Estoy teniendo o procurando un contacto con Él? Esto nos deja ver que del tiempo de ocio, o sea, eso que nosotros llamamos tiempo de ocio, que probablemente es que me siento con el celular, Facebook, películas, series, de todo eso también vamos a dar cuenta a Dios. Y no quiero decir que el ocio esté mal. Lo que quiero decir es cómo estamos administrando nuestro tiempo. El domingo, sí, voy a la iglesia 2 horas. No sé, entre ir y venir. Y después todo lo demás, ocio, podría ser. Lunes, 8 horas de trabajo mínimo, algunos más. Llego a mi casa, un par de horas. No sé, mientras ceno, converso con mi esposa, converso con mis papás, lo que sea. Y después, serie. Y después, dormir. Y el Señor nunca se vio. Somos administradores de nuestro tiempo. Somos administradores también de prioridades. O sea, cada uno de nosotros define cómo ponemos nuestras prioridades. Y esto está muy asociado al tema del tiempo, porque en razón de que como yo defino mis prioridades, así voy a invertir mi tiempo. Entonces,
Por ejemplo, en Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que la Biblia nos enseña es que en nuestro orden de prioridades primero debe estar Dios. ¿Por qué? Porque después dice que todas estas cosas os serán añadidas. Si vemos un poquito más atrás lo que dice en Mateo, lo que se dice en Mateo, se viene hablando de las preocupaciones que tenían ellos de qué voy a comer, qué voy a vestir. Entonces lo que se enseña, lo que se está enseñando es no se preocupe de eso, busque el reino de Dios y su justicia y después esas cosas van a venir por añadidura. Es más, si la damos un poquito más delgado, probablemente la enseñanza sería de eso ni siquiera lo enliste, ni siquiera ponga eso en sus prioridades. ¿Por qué? Porque si usted cumple la primera, lo demás va a llegar. Ahora, si quisiéramos hablar y extender un poquito más la lista de prioridades, podríamos decir que nuestra segunda prioridad debería ser nuestra familia. Nuestra familia, esposa e hijos. Y si no tenemos esposa e hijos, entonces llevar un buen testimonio con nuestros padres, con nuestros compañeros de colegio, de universidad, de lo que sea. Esta debería ser nuestra segunda prioridad. Y la tercera prioridad debería ser el ministerio. Ahora sí, la iglesia. Debería serlo, ¿verdad? Normalmente la segunda prioridad, o sea, la familia y el ministerio a veces entran en conflicto. Y eso es porque no tenemos claro que mi familia es mi primer ministerio. Entonces muchas veces desprotegemos o descuidamos a la familia para invertir en ministerio y eso no es lo que Dios quiere. Porque mi primer ministerio debería ser mi familia, ¿verdad? Somos administradores también de nuestra familia. Ahora, eso solamente por mencionar algunas otras cosas que somos administradores, pero hay muchas más. Podemos decir que también somos administradores somos administradores de otras cosas, de el mensaje de Dios, tenemos responsabilidad sobre el mensaje de Dios, lo administramos. También de cosas terrenales, ya lo hemos hablado. Somos administradores de la gracia de Dios también. No las vamos a explicar, pero solamente para mencionarlas. O sea, estas que mencioné son algunas, pero hay muchas otras cosas de las cuales nosotros administramos y como administradores, mayordomos, también vamos a rendir cuenta. Ahora, ¿qué es lo que se espera de un buen administrador? Si lo pueden ver, lo pueden leer de ahí, genial. Si no, esto es una parábola. Mateo 24, 14 al 25. Vamos a leerla muy rápido. Voy a explicar qué es lo que se espera de un buen administrador con esta parábola y creo que va a quedar clarísimo. Espero. La vamos a leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, llamó mayordomos. A uno le dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 hizo lo mismo, ganó también otros talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando el segundo, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún
lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los talentos, es importante tener claro que los talentos es una medida de peso. Entonces, no es lo mismo 5 talentos de oro a 5 talentos de plata, valen más 5 talentos de oro. El talento no es una moneda, es una unidad, es una medida de peso. Y de hecho, podría ser hasta 3 talentos de trigo, 3 talentos de esto. Por el contexto entendemos que son monedas, pero es interesante que no dice de qué tipo de monedas. Puede ser que el que le diera 5 talentos, digo puede ser, o sea, queremos imaginarlo, hayan sido más monedas de oro o de plata, menos valiosas que probablemente el que le entregó un talento de oro. Pero aquí yo creo que esta ambigüedad, por así decirlo en la parábola, lo que busca no es tanto lo que recibimos de Dios, no es que reflexionemos en lo que recibimos de Dios, porque podemos recibir de Dios hoy 5 talentos de harina, de trigo, y mañana podríamos recibir 5 talentos de oro. Entonces no importa qué es lo que Dios pone en nuestras manos, lo que está resaltando la parábola es lo que hacemos con lo que Dios pone en nuestras manos. Y creo que es claro. Es clarísimo que lo que debemos hacer como buenos administradores es darle al dueño de las cosas el rédito. ¿Cierto? Queda claro. El siervo malo, tras de que fue malo, no hizo lo que debía hacer, además le echó en cara al dueño de las cosas, ¿por qué no lo hizo? O sea, básicamente lo difamó. Le dijo, sé que eres hombre duro, ¿verdad? O sea, básicamente lo difamó para decirle, para justificarse y decir, no hice nada porque tuve miedo. Y el dueño le recrimina y utiliza sus palabras para decir, bueno, si usted pensaba que yo no era bueno, que yo era hombre duro, entonces ¿por qué no lo dio a los banqueros? Ahí lo está descubriendo en su mentira, en su, ¿cómo se puede decir? En su difamación. O sea, si pensaste que era malo, ¿por qué no hiciste esto otro? O sea, básicamente el siervo malo era perezoso y escondía su pereza detrás de supuestamente características del dueño. Eso es lo que esperamos de un buen administrador. Y ahora, en la Biblia también encontramos unos principios que debe tener un buen administrador. Vamos a hablar que nosotros, como administradores de lo que Dios nos da, somos, administradores del hombre o del ser, del ser más poderoso de la tierra. Somos administradores de Dios. Él es el dueño de todo. Entonces, no somos administradores ni de millonarios, ni de trillonarios, ni de billonarios. Esos serían unos pobretes a la par de Dios. Somos administradores de Dios, de todo lo que Dios tiene. Ahora, vean que la palabra nos enseñaba que el dueño entregaba conforme a su capacidad. Entonces, Dios tiene todo, sí, pero no nos da todo. Nos da lo que según nuestra capacidad podemos administrar. Entonces, aquí vienen 2 principios que nos enseña la Biblia acerca de las cualidades del administrador, y uno es la gratitud. Si entendemos que Dios me da conforme a nuestra capacidad, nosotros deberíamos de vivir agradecidos con lo que Dios pone en nuestras manos. Es simple, vivo agradecido con lo que Dios me da, sea mucho o aún sea más cuando es poco. O sea, soy agradecido en lo mucho, claro, porque Dios me da mucho, entonces es fácil ser agradecido. Pero cuando nos da poco, somos igual de agradecidos. Entonces, esa gratitud se debe mostrarse aún más en lo poco. Ahora, recordemos el ciclo agotador, ¿verdad? Que dijimos, trabajo, consumo, endeudamiento, la carrera de ratas. Si yo estoy metido en esa carrera de ratas, estoy segurísimo que el Señor no me va a dar más. ¿Por qué no me va a dar más? Porque no estoy siendo buen administrador. Dios no quiere que nos metamos en esta carrera de ratas. Entonces, la gratitud nos ayuda a no meternos en esa carrera de ratas. ¿Por qué? Porque recuerden que el segundo punto de la carrera de ratas era el consumo. ¿Y qué es el consumo? Este mundo nos pide que consumamos y nos crea necesidades que no tenemos, ¿cierto? El vivir agradecido nos hace entender y dimensionar de la manera correcta cuál es el estilo de vida que yo debería llevar. Y no me hace caer en la trampa de que con créditos o préstamos puedo obtener un estilo de vida mejor. Y aquí aclaro, no estoy en contra de los créditos y de los préstamos, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que adquirir a través de créditos y préstamos porque tal vez no tenemos
80, 90 millones para comprarnos una casa, 100, 120, lo que cueste una casa ahora, o la casa que usted quiera. No los tenemos, entonces hacemos una deuda, pero esa deuda digamos que es como una inversión porque en algún momento esa casa va a tener plusvalía y demás. Entonces no está mal el tema de los créditos. Lo que podría estar mal es que si ustedes como familia, vamos a suponer que estamos en una familia, entendemos, o como jóvenes entendemos que necesitamos un carro, entonces ya yo identifiqué que necesito un carro. Un carro nunca es una inversión, a menos de que sea un carro de colección, pero son carísimos. Es un gasto. Entonces yo identifiqué que tengo que hacer un gasto en un carro porque esto va a suplir ciertas necesidades, transporte, seguridad, lo que sea. Y cuando ustedes van y analizan esa posibilidad de comprar un carro, dicen, es que a mí sí me gustan los carritos negros, con aritos negros color piano, con algo de plateado por ahí, y que tengan ojalá una L adelante, así de Lexus. Claro, a todos nos gusta. Pero si esa deuda, y usted lo analiza y lo reflexiona y dice, claro, yo puedo suplir esa deuda, nada más tengo que consumir el 40% de mis ingresos en esa deuda y lo demás me la juego. No es una buena administración, un 40% de nuestros ingresos pagando un gasto, no lo es. Pero eso es un tema de finanzas y va por otro lado. El punto es, ahí es lo que me refiero de que caemos en la mentira de que con créditos puedo tener un estilo de vida mejor. Eso no es cierto. Nosotros debemos ser agradecidos y apegarnos al estilo de Dios, al estilo de vida que Dios nos permite tener. Y algunos versículos que hablan de esto. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está hablándole a creyentes. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud es una forma de adoración a Dios. Cuando dejo de quejarme por lo que no tengo y agradezco a Dios por lo que tengo, lo estoy adorando. Cuando yo voy a Dios con actitud de gracias y le doy gracias por lo que me da, lo estoy adorando. ¿Cómo sabemos esto? Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. O sea, la persona que entra con acción de gracias en las puertas de los atrios, o sea, estamos hablando de lo que era el templo en aquel momento, está entrando con la actitud correcta, con la actitud de adoración. Así que recibiendo vosotros, Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Mediante ella qué? La gratitud, sirvamos a Dios, agregándole con temor y reverencia. La gratitud no es mediocridad y aquí hay que tener cuidado porque algunos nos señalan y dicen que los cristianos somos mediocres. Los cristianos no somos mediocres, eso no es de Dios. Nosotros vivimos con una acción deberíamos vivir con una actitud de gratitud al Señor, no de mediocridad. ¿Cuál es la diferencia? En que si ellos nos llaman mediocres porque dicen que no procuramos nada mejor. Claro que procuramos algo mejor. Nosotros como cristianos buscamos, ¿recuerdan lo que hizo los administradores en la parábola que leímos? Tomaron y produjeron más y entregaron. Esa es la actitud. O sea, Dios no nos pide que seamos perezosos ni vagos. El asunto es dónde está su afán. Y eso es lo que ellos no entienden. Mi afán está en crecer, en tener más y porque puedo comprar más y quiero tener más. Ok, ahí es donde estamos mal. No estamos viviendo con una actitud de gratitud. El otro punto, la generosidad. El buen mayordomo es generoso al momento de dar. Esa es la realidad. En lo que sea que esté administrando. Entonces, podríamos hablar de hasta dinero al momento de ofrendar. Podríamos hablar de tiempo. Es generoso con su tiempo para el Señor, con recursos. ¿Por qué digo esto? Porque al ser generosos, estamos imitando a Dios. Porque Dios es generoso y lo podemos ver en muchísimas cosas. Dios es generoso y cuando nosotros como administradores somos generosos, estamos imitando una actitud de Dios. Segunda de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es claro. Segunda de Corintios 9:10, ahí despuesito, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, hablando de Dios, y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, Dios me da mucho para dar mucho. ¿Sí entendemos la relación? Si hoy usted tiene mucho, bendito sea Dios,
mucho se le va a pedir que dé. Si usted tiene poco, bendito sea Dios, de lo poco, Dios también le va a pedir que sea generoso. ¿Recuerdan la escena esta donde está Jesús sentado al pie de los tributos? Dice que llegaban los que tenían dinero y ponían, y luego llegó una viuda y dio una monedita, y Jesús dijo, esta dio más que todos los demás porque esta dio de lo que tenía, los otros dieron de lo que les sobraba. Ok, ese es el tema de la generosidad. Réditos eternos. Y esto también lo vamos a explicar con una parábola, y ya vamos terminando. Creo que vamos bien con el tiempo, ¿verdad? Ahí, asistente de tiempo, gracias. Esa es mi esposa. Y lo vamos a explicar con esta parábola. De hecho, si la analizamos, es muy parecida a la que ya leímos. Vamos a leerla, la encontramos en Lucas 16, del 1 al 13. Esta parábola está explicada ampliamente por el pastor Freddy en junio del 2022. Ahí, por si quieren verla, es sumamente edificante. Quiero rescatar una parte de lo que él mencionó al final para poder ir cerrando el tema. Vamos a leerla. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como un disipador de sus bienes, o sea, le estaba robando. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás más ser mayordomo. O sea, se dio cuenta y lo confrontó y le dijo, me estás robando, venga, deme cuenta de su mayordomía que ya va a dejar de ser. Básicamente eso fue lo que sucedió. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, o sea, el dueño le puso una advertencia, pero no le quitó la mayordomía, ¿verdad? En ese momento le dijo, venga, ríndame cuentas que ya va a dejar de ser mayordomo, pero no lo hizo. Entonces quiere decir que esta persona, este mayordomo, todavía tenía potestades. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Llamó a cada uno de los deudores del amo y dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Dijo al primero, y le dijo, toma tu cuenta, o sea, vaya a abrir los libritos, las facturas, y haga esto. Siéntate pronto y escribe 50. Perdón, no sé si me adelanté. Sí, está bien. Y escribe 50. Y los otros 50, adivinen para quién iban a ser. Para el mayordomo malo. O sea, le estaba asegurándose una prestación al final de que le quitaran su empleo. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y las otras 20, adivine qué va a hacer. ¿Se las va a dejar él o se las van a dar a él? Y vean qué interesante. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, el amo, el dueño, dijo, ¿qué cargas de este mayordomo? Básicamente, se la jugó. Y utilizó un ejemplo muy interesante. Los hijos de este siglo, ¿quiénes son los hijos de este siglo? Los incrédulos. Son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de la luz? Los creyentes. Y vean lo que explica el Señor Jesús, y esto ya es el Señor Jesús explicando. Y yo os digo, y aquí es donde quiero que hagamos el énfasis, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, nuevamente, el que es fiel en lo muy poco, el que administra bien en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces aquí viene el principio que decíamos, si no soy un buen administrador, Dios no me va a dar más. Sencillo. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿qué os confiará? ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Regresémonos para hacer el énfasis que era en el versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas.
Cristo nos está enseñando a utilizar ganancias injustas. No, ¿verdad? Eso no es el principio del versículo. Las ganancias injustas vienen de un mundo injusto, es lo que decíamos. Nosotros tenemos lo que tenemos porque el mundo nos lo ofrece, el mundo nos lo da y nosotros somos administradores de lo que Dios trae a nosotros. Cierto, Dios permite que las cosas vengan a nosotros, pero son del mundo. El tiempo es del mundo, los dones espirituales los vamos a tener mientras estamos en este plano. El dinero, las propiedades, casa, carros, lo que sea, todo eso es lo que Cristo llama riquezas injustas, porque son de este mundo que es injusto. Entonces, lo que Cristo está enseñando es que con esas riquezas injustas las utilicen para ganar amigos. ¿Cuáles amigos? Los amigos eternos. Estos que cuando ahí dice que cuando las riquezas, estos que para que cuando estas falten, cuando falten ¿qué? Las riquezas injustas, os reciban en las moradas eternas. O sea, si yo hoy invierto tiempo con mi vecino que no conoce de Cristo y le hablo a esta persona de Cristo y soy insistente con él de Cristo y yo lo gano para Cristo, esa persona en las moradas eternas, cuando ya las riquezas, cuando ya el tiempo ya no sea importante, me va a ver y me va a dar una palmadita en la espalda y me va a decir gracias. Esos son los amigos que Cristo nos dice, ganemos amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces, por medio de lo que Dios nos da acá, lo que básicamente nos está pidiendo es utilícenlo para ampliar mi ministerio, para ampliar la palabra de Dios, para que llegue a todas partes. ¿Por qué? Porque en el momento que usted ofrenda, no sé, para una actividad, para la iglesia, tal vez usted no conozca a la persona que se va a convertir a Cristo por medio de esa ofrenda. Porque nosotros no damos ofrenda para ir a darle seguimiento y ver hasta dónde se gastó. No, la entregamos para la obra del Señor. Y los administradores que Dios pone de esas ofrendas, la utilizan para expandir el ministerio. Pero esos son los amigos que no sé si el Señor en algún momento les va a revelar que tal vez alguno ofrendó y por un ministerio y ese ministerio pudo alcanzar a esa persona. Pero esos son los amigos que dice la Biblia. Entonces, por eso es que esos son los réditos eternos. ¿Lo notan? O sea, la administración que nosotros hagamos acá y las cosas que el Señor nos da acá, probablemente no las va a ampliar acá, nos va a dar réditos eternos. Entonces, y ya con esto finalizo. La mayordomía y la forma de administrar que Dios quiere para sus hijos, o sea, la que Él busca en nosotros, no se alinea con este mundo. Es diametralmente opuesta. El mundo le dice, trabaje mucho para que tenga recursos. Pueda invertir, algunos pensarán así, voy a invertir para tener más recursos, para generar más, para tener un mejor estilo de vida, para tener lujos y consumir más. Y si no puede generar recursos, tranquilo, siempre está la opción de endeudarse. Eso es lo que el mundo nos dice, así es como el mundo quiere que administremos. Bueno, no sé si ustedes sabían, pero nuestro sistema económico se basa en consumo. En el momento que las personas dejan de consumir, la economía baja y la inflación aumenta. Entonces, nuestro sistema está hecho para que siempre haya consumo. Por eso es que Estados Unidos, digamos que en sus tiempos mozos, por así decirlo, económicamente siempre le ha ido bien, porque tienen una gran cantidad de consumo. Un gringuito, digamos, se le daña la plancha y no busca cómo repararla, la bota y compra otra. Eso es consumo. Nuestro sistema económico está hecho para tener consumo. Y en el momento que dejamos de consumir, la economía se ve afectada y todo el sistema se ve afectado. Entonces, no estoy inventando algo, así es. Pero en cambio Dios nos dice, todo es mío. Eso es lo que Dios nos dice en síntesis, todo es mío. Y pongo en sus manos lo que yo creo que usted puede administrar. Sea agradecido con lo que le doy y sea generoso. Si veo un adecuado desempeño y es fiel con lo que le di, le daré más. Pero puede ser que ese más que le dé no se lo dé en la tierra, se lo puedo dar en lo eterno. Y qué maravilloso, porque lo que nos da en esta tierra se va a ir con esta tierra, pero lo que nos va a dar en lo eterno lo vamos a vivir con ellos siempre. La Biblia nos habla de que tendremos recompensas, galardones, coronas. Estos son los réditos eternos. Entonces, hermanos, es por esto que yo digo que
Pame, ¿me ayudas con la última? La primera. Ajá. Es por esto que yo digo, hermanos, que somos administradores de lo eterno en lo finito. Durante que caminemos en esta tierra finita, en nuestra vida finita, todo lo que nosotros hagamos acá, todas las inversiones, todos los certificados a plazo que invitamos para el Señor, los vamos a obtener en la eternidad. Somos administradores de lo eterno en lo finito. Mientras estemos aquí, estamos administrando lo que el Señor nos va a dar en la eternidad. Entonces, ¿dónde quiere ser usted millonario? ¿En la tierra o en la eternidad? ¿Verdad? El Señor lo que nos pide es que seamos administradores correctos y que seamos buenos administradores, siendo agradecidos y siendo generosos. Porque esto es lo que conviene, esto es lo que nos conviene. Oramos, hermanos, para cerrar y agradecerles la atención. Gracias, Padre, te damos por tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste fiel. Gracias, Padre, porque detrás de toda la preparación de este mensaje pude ver tu mano. No me creía capaz de prepararlo, pero Señor, tú fuiste bueno. Y Señor, con humildad, entregamos este tiempo en tus manos, entendiendo, Señor, que no somos dueños de nada, simple y sencillamente somos administradores. Ayúdanos, Señor, a que nos halles fieles en la administración correcta, buscando siempre llevar gloria a tu nombre, Señor. Y no está mal, Padre, que nos equivoquemos, porque sabemos que nos vamos a equivocar, somos seres humanos, el mundo nos va a poner tropiezo y nos vamos a equivocar. Lo importante, Señor, es que no nos desampares, Padre, y que nos ayudes a corregir nuestro camino. Es una bendición, Señor, poder servirte, y te agradezco por cada uno de los hermanos, por la atención que nos prestaron, Señor, y que el mensaje ojalá se haya podido enseñar y mostrar de la mejor manera. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si alguno, esto no estaba en el mensaje, pero es normal tener problemas económicos. Es normal porque nuevamente vivimos en una carrera de ratas y es normal que nos consuma. Lo que no es normal es que sigamos viviendo ahí, en problemas económicos. Si usted tiene alguna necesidad, si necesita... Yo no soy financista para nada, pero aquí hay hermanos que lo son. Trabajo en el sector de finanzas, pero si ocupan algún consejo o algo por el estilo, búsquelo. Para esto está la iglesia, para buscar consejos. La Biblia nos enseña que en la multitud de consejos se halla la sabiduría. Entonces busquemos esa sabiduría que el Señor pone en nuestras manos. Agradecerles el tiempo y, Claudio. Ahí viene.